Amigos de Tupeña TV, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí arriba de Toriles, arriba de los Toriles de la Plaza de Toros Jorge Aguilar Ranchero, un monumento histórico, un monumento con mucha trascendencia, identidad, historia, costumbres de este bello estado que es Tlaxcala y de la ciudad con identidad. Bien, hoy me acompaña el maestro muralista, uno de los grandes muralistas de Tlaxcala, cronista del municipio de Contra de Juan Cuamaxi. Contra de Juan Cuamaxi. O San Bernardino Contra, como se le llama. Antes ¿no? San Bernardino. San Bernardino Contra. Por el revolucionario, su nombre de Cuamaxi. Sí, Juan Cuamaxi. Bien, pues Cuautla Tohuac H. Xochitl Ortega, hijo nada más del maestro Desiderio Hernández Xochitl. Hoy vamos a platicar. Maestro, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Tupeña TV. Y bueno, pues hablar de la historia de Tlaxcala es hablar de la fiesta de los toros, es hablar de muchas cosas. Yo recuerdo los apuntes de tu señor padre, de los apuntes taurinos que hacía él. Y bueno, recordar la historia de Tlaxcala es recordar de las grandes figuras del toreo que han pisado este ruedo. El campanario hoy acompañándonos en esta entrevista. Exacto, haciendo presencia. Haciendo presencia como siempre. Sí. Y bueno, pues hablar de la Plaza de Toros, llamada Plaza de Toros Tlaxcala primero y después Plaza de Toros Jorge Aguilar Ranchero en 1982. Exactamente. Y bien, maestro, pues una historia tan grande que hay que platicar y hay que pues darle a conocer a nuestra afición, porque muchas veces no conocemos dónde estamos pisando y qué es lo que estamos pisando, maestro. Exactamente, amigo. Mire, un gran agradecimiento a todos por la invitación. Para mí es un honor estar en este sitio, sobre todo porque desde muy pequeños con nuestro señor padre, con el señor padre, vivíamos la fiesta brava, pues él vive aquí a un lado de la Plaza de Toros. Así es. A nosotros nos toca convivir con personalidades como Eloy Cavazos, como Antonio Lomelín, el magnífico Jorge Rodríguez el Pana, ¿no? Rodolfo Rodríguez el Pana, y toda esta tradición que viene con la plaza, con el entorno, pues nos trasladan la historia, ¿no? Entonces esta invitación a mí me da la oportunidad de revisar algunos apuntes que tenía yo ahí guardados, y te das cuenta que esto se remonta siglos y siglos atrás, ¿no? Entonces, desde la llegada de los españoles a estas tierras, la convivencia que se tiene entre indígenas, franciscanos y civiles, ¿no? Las conmemoraciones cívicas que son también muy importantes dentro de lo que es la tradición cultural de los que llegan, más la tradición de los que ya están, más la tradición que se quiere imponer con la religión, ¿no? Entonces, esta investigación o estos datos que voy encontrando no son muchos, son escuetos porque, a decir verdad, hay muchos datos que todavía se nos escapan, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, traje unos apuntes, ¿no? Que la tauromaquia se remonta a los años de 1526 como festejo del retorno de Hernán Cortés de las Cibueras de Honduras, ¿no? Ese es el primer punto en el que yo encuentro ese antecedente, ¿no? Me llama a mí la atención que la Plaza de Toros no existía. Era un espacio donde estaba un hospital, ¿no? Entonces, en este sitio, exactamente debajo de lo que es el atrio alto, se encontraba un hospital, y ese hospital era un hospital funcional, porque los indígenas de aquella época eran los que proveían de lo que era la medicina, las medicaciones y todo, ¿no? Los eventos taurinos, ¿no? Que muchos encontré también datos de cómo se le denominaba a la tauromaquia en aquellas épocas. En el año del 64, 1664, se llamaba Tlaminóhuac a la fiesta brava, ¿no? Se le daba el término en náhuatl, ¿no? ¿Para qué? Para designar la fiesta o lo que eran las suertes con animales con cuernos, ¿no? Entonces, estos datos que voy encontrando, que se me hacen muy interesantes, refuerzan toda esa historia que mi señor padre nos platicaba en algún momento, y sobre todo, tú sabes muy bien que la fiesta brava es un elemento muy vivo en Tlaxcala. Así es. Todo Tlaxcalteca sabemos de toros, ¿no? Todo Tlaxcalteca nos asomamos allá arriba y gritamos un ole, gritamos eso estuvo mal, el pase estuvo perfecto, ¿no? Entonces todo eso nos remonta, ¿no?
¿Cómo lo ves? El tauromaquia es un sinfín de emociones. Lo que acabas de decir, maestro, es cierto, ¿no? Cuando la pasión nos llega al corazón y nos hierve la sangre, así le podemos gritar el olé, como le podemos repudiar si la faena no está bien lograda por el torero, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, esta fiesta de los toros nos ha dado una identidad a nivel mundial a los tlaxcaltecas. Y bien dices arriba del atrio que la gente llega a su palco, el palco popular. El palco popular. Y desde ahí mismo está mirando la corrida de los toros, ¿no? Y aquí tenemos en las gradas a la gente que ha pagado un boleto, pero también que disfruta lo mismo que el que está en el palco popular, como en una barrera de primera fila. Exacto. Y la Plaza de Toros Jorge Aguilar Ranchero tiene su especial toque, porque yo recuerdo al maestro David Fandiño, español, que murió de un percance, una cornada, decía que con solo pisar la Plaza de Toros de Tlaxcala, él se sentía torero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas alabanzas que nos dan las figuras del toreo a los tlaxcaltecas, porque esto es parte de nosotros, parte de nuestra historia, sí, lo que acabas de mencionar. Estamos a punto de cumplir 500 años de la llegada de la tauromaquia a México. A México, exactamente. Sí, entonces yo creo que Tlaxcala no se puede quedar atrás. Tenemos la ganadería más longeva en función, que es Piedras Negras, sí, que acaba de cumplir en el 2020 150 años. Y un dato que me es interesante, donde habla de que en 1867 la convierten ya en Plaza de Toros. O sea, va casi a la par de la ganadería de Piedras Negras, porque exacto, la ganadería es de 1870. 3 años antes era declarada Plaza de Toros ya para eventos taurinos. Ya con aquí, la función, con la función de Plaza de Toros. Exactamente. Sí, antes, mucho antes, en esas conmemoraciones, aquí, o sea, sobre todo este redondel, antes de que estuviera como ahora lo podemos contemplar aquí en las imágenes fotográficas que nos compartes, sí, nos podemos dar cuenta los materiales utilizados, ¿no? Y prácticamente los materiales son los mismos materiales con los que está construido tanto la torre como el atrio, como la iglesia, ¿no? Sí. Entonces el adobe, el jalnene es una piedra muy característica de estas latitudes de Tlaxcala. Sí. Prácticamente encontramos jalnene integrando lo que son los cerros blancos, ¿no? Entonces esta tradición taurina muy marcada, con una gran característica tlaxcalteca, porque tú visitas esta plaza y tiene una magia espectacular, sí, o sea, especial, ¿no? Porque yo he estado también, por ejemplo, en Zacatecas, no he estado en algunos otros lugares, entras a las plazas, son muy elegantes, sí, pero cuando entras a esta, la sangre vibra de otra manera, ¿no? Sí, de hecho, desde que llega el turista, aquí por la Puerta Grande, que estamos a nuestras espaldas, y se impresiona cuando ve la torre. Es que la torre es imponente, ¿no? Cuando llega y yo creo que a ti te ha tocado, sí, ¿no? Claro. Estamos en plena faena y hace presencia la torre, ¿no? Sí, con las campanas, ¿no? Sí, claro. Eso en ninguna otra parte ocurre, solamente aquí en Tlaxcala. Sí, yo creo que esta identidad que nos da, y bien lo decías, maestro, la parte cívica, porque también aquí hay las fotografías que nos muestra este libro, era una plaza no únicamente taurina, sino se hacían actos cívicos. Actos cívicos. Era una plaza actos social. Políticos. Actos políticos. Actos políticos también. Sí, ¿no? Sí. Y aquí esta Plaza de Toros tiene un subgéneris muy importante porque el presidente Adolfo López Mateos viene a una corrida. Historia al ranchero Aguilar. Sí. Una corrida de Mimiahuapan. Le brinda el toro el ranchero y gracias a ese brindis nace el lienzo charro que hoy tenemos en la Feria de Tlaxcala. Entonces esta plaza también no únicamente ha dado a la tauromaquia, sino a diferentes patrimonios culturales que tiene Tlaxcala, maestro. Ese cariño que tiene el presidente de la República por Tlaxcala también es muy marcado. En los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hay una serie fotográfica, sí, de la campaña política del presidente, ¿no? Mucho antes de ser presidente. Y sobre todo también él en algún momento llegó a ser una guardia de honor frente a la estatua de Xicotenca la Xayacatzin, ¿no? Entonces, estos antecedentes que tiene esta plaza son muy significativos, ¿no? La verdad, con estas modificaciones que se han hecho recientemente, se ve todavía así como más adornada, como más despierta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
digamos que antes también, cuando tú la veías medio despintada, medio golpeada, como era antes, ¿no? Sí. Seguía siendo la misma magia que nos inspiraba, ¿no? Maestro, aquí se practicó la charrería. También. Antes de tener el lienzo charro se practicaba la charrería, Exacto. que es otro patrimonio cultural, no únicamente de Tlaxcala, sino ya se ha considerado el deporte nacional, se ha considerado como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí también se practicaba eso. También. Sí, aquí las fotos nos muestran, ¿no? Entonces yo creo que esta, o estoy seguro que esta plaza, la historia no únicamente nace en la tauromaquia, sino nace de diferentes actos que nos identifican a nosotros los tlaxcaltecas a nivel mundial. Exacto. También hay otro evento que mencionan por acá en los apuntes que fui encontrando, ¿no? En la fecha, déjame ver si lo encuentro acá. Por aquí lo apunté, ¿no? Se supone que en el año 1679 hay unos documentos que dicen que se cierra el mercado y hay otros documentos que dicen que fue en este sitio. Un evento relacionado con una batalla muy importante entre moros y cristianos se lleva a cabo en estos recintos en Tlaxcala. Todavía falta encontrar ese punto, sí, cuál es el lugar exacto donde se efectúa, pero a mí me hizo recordar los eventos que se llevaban a cabo en el Coliseo Romano en Roma, ¿no? O sea, esas ambientaciones de las batallas con los navíos, con los leones, con todo esto, y que aquí en Tlaxcala también se hace una conmemoración de una batalla entre moros y cristianos, y a la gente se les enseña por medio de ese tipo de escenificaciones a entender lo que es la historia, ¿no? También esta misma plaza ha sido escenario de celebraciones multitudinarias de orden religioso, sí, ¿no? ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo, para el beneficio de mayor cantidad de gente, ¿no? De creyentes. Sí, yo creo que cuando hablas de los moros cristianos hay que recordar que la fiesta de los toros se celebra en un triunfo de los cristianos hacia los moros con un festejo taurino. No era con toros, también hay que decirlo, era con vacas, con vaquillas. Vaquillas, pero ya se le llamaba corrida o festejo taurino. Festejo taurino, sí. Ese evento también es muy interesante. Aquí dice, por ejemplo, en 1664, en septiembre del 2021, los castellanos hicieron corridas de toros, aquí ponen Tlaminohuac, el nombre en náhuatl, y carreras de caballos. Todo lo hicieron ese mismo año. Hizo erupción el Popo, que hoy en día todavía está activo. Está activo. ¿no? Y llovió ceniza muy apestosa. Entonces, estas citas históricas están dentro de apuntes históricos de Tlaxcala, donde tenemos testimonios de la gente de aquellas épocas. Imagínate, 1664, sí, claro, y se cita ya una participación de la gente, de los castellanos en este caso, junto con los indígenas de aquella época, ¿no? Entonces, venimos a tener, tenemos una completa comunión entre la gente, y lo que tú comentabas, la gente que está ahí arriba, viendo desde la reja, tiene gran conocimiento de la tauromaquia. A mí es lo que me sorprende. Sí, gritan olé y gritan chiflidos. Y se dan cuenta de los aciertos y se dan cuenta de los errores. Y la Plaza de Toros, maestro, la Plaza de Toros Jorge Aguilar Rancheros, va pegada con el ex convento de San Francisco. ¿Es parte de esto, maestro? Es parte de la capilla abierta, del ex convento, de la torre de San Francisco, ¿no? El entorno arquitectónico es el que lo encierra todo. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ex convento de San Francisco, es el complejo arquitectónico que enmarca lo que yo les comentaba en algún momento, la torre que tenemos acá en algún momento, Diego Muñoz Camargo la dibuja en sus textos, y en sus textos aparece una torre, pero no cuadrangular, aparece una torre cilíndrica. Eso antes del temblor de San Roque, que fue un temblor de prácticamente 7.8 grados que la tiró. Entonces se volvió a levantar, pero ya de una manera más sólida, más fuerte. Si en algún momento tenemos la oportunidad de conocer ahí arriba, se va a dar uno cuenta que hay fragmentos de piedra y fragmentos de relieves que están adosados a la torre. ¿Por qué? Porque son fragmentos que fueron utilizados de otros elementos, ¿no? Entonces, todo este complejo arquitectónico está incluido este escenario donde tenemos ahorita la plaza, pero en algún momento fue un hospital.
el Hospital de la Encarnación. Sí. Aquí era donde los indígenas prehispánicos podían efectuar lo que eran curaciones tradicionales, porque los mismos frailes franciscanos permitían esa manera de curar a la gente, ¿no? Entonces imagínate, estamos sentados en un sitio que en un momento fue un hospital, después fue derruido, porque ya para hacer lo que es, la ciudad crecía completamente, fue destruido y después de destruido quedó una gran plaza vacía. Después ya con la fecha que tú nos mencionas, ya es cuando se empieza a reestructurar todo completamente. 1960. Era el Hospital Civil de la Encarnación. Recordando que pues antes era militarizado, los sacerdotes empezaron a hacer los hospitales civiles en México para que bueno, los indígenas y la gente en general pudiera ingresar a la curación, ¿no? A curaciones. Que eran curaciones muy rústicas. Sí. También, recordando, maestro, aquí había un panteón. Cerca de un panteón, ¿no? El panteón está exactamente del otro lado de lo que es la rampa de acceso de la Capilla Abierta, ¿no? Entonces, Diego Muñoz Camargo cita, ¿no? Hay un hospital, el Hospital de la Encarnación, que casi tiene en función con el templo, sí, y con un panteón al frente. Entonces, el acceso que tenemos ahorita, en la actualidad, para la Capilla Abierta, ese acceso antes tenía una serie de escalinatas. Tengo entendido, si no quiero equivocarme, pero tengo entendido que esas escalinatas todavía existen debajo de la rampa que todos recorremos para acceder, ¿no? Ajá, el panteón estaba exactamente del otro lado, donde ahora está parte de la construcción, que es la casa del maestro Desiderio Hernández Xochitl. Ahí era panteón. De hecho, subes a la iglesia de la capilla que está aquí arribita, y son escalinatas. Son escalinatas. Son escalinatas, ¿no? Y son pues también del siglo XVI, cantera, ¿no? Sí, así es, muy hermosa. Se ve muy bien, y que es un atractivo turístico, ¿eh? A lo mejor nosotros los tlaxcaltecas estamos muy acostumbrados a recorrer estos sitios. Yo recuerdo a Carlos Ruiz Villasuso, periodista español de Tendido Cero, que cuando visitó Tlaxcala decía que nosotros teníamos un teatro viviente y que pues teníamos que darlo a conocer al mundo, ¿no? Y quizás nosotros por lo cotidiano que venimos y lo vemos diario, o sea, a lo mejor no estamos viendo la riqueza cultural histórica que tenemos nosotros dentro de la ciudad de Tlaxcala. Es que son elementos maravillosos, ¿no? Podemos ver lo que son los elementos arquitectónicos de San Francisco, podemos ver lo que son los elementos arquitectónicos de aquí de la capilla, de la Capilla Abierta, pero metiéndonos un poquito más a lo que son elementos arquitectónicos, hay estilos árabes, hay estilo árabe, sí, netamente tallado en roca, hay techumbres mudéjares, ¿no? Que todavía uno los encuentra en España, ¿no? En buenas condiciones, se encuentran aquí en Tlaxcala, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nos trasladamos al Palacio de Gobierno, el acceso principal es una talla indígena, pero con estilo árabe, pero tlaxcalteca, ¿no? Maestro, ¿es una arquitectura toscana? ¿Todo este complejo? Todo este complejo, sí. Sí, o sea, tiene una gran calidad arquitectónica. Tengamos en consideración que los frailes franciscanos era una orden que optaba por lo sencillo, por no tener propiedades en exceso, tener órdenes limitadas, ¿no? Entonces, eso nos remonta a muchos elementos arquitectónicos que están aquí, ¿no? De hecho, los padres bletimistas tenían varias haciendas, y dentro de esas haciendas había haciendas tlaxcaltecas. Exacto. Que bueno, pues al gobierno en turno decidieron quitárselas, empezaron a venderlas. Una de ellas, yo lo puedo decir, que es Piedras Negras. Piedras Negras, sí, también, una gran tradición tlaxcalteca. Sí, ¿no? Que pasa a manos de don José María González, ¿sí? Muñoz, y que bueno, pues los padres lo tenían, los sacerdotes lo tenían administrando, ¿no? Y que creo que parte de la mayoría de Tlaxcala, sí, si no me equivoco, maestro, me corrige si no es verdad, Tlaxco, Tlaxcala, Huamantla, son parte de esta historia, ¿no? De esta tradición, sí, sobre todo por el aspecto de la ganadería. Una gran cantidad de gente, de gente de ascendencia prehispánica, opta por dedicarse a lo que es el ganado menor, borregos, chivos, etcétera, etcétera, pero otra gran cantidad opta por esto, ¿no? Y lo que tú mencionas, Tlaxco, Huamantla, Tlaxcala, tienen esta ascendencia, ¿no? Yo creo que también por eso es el impulso que se le ha dado en estos 3 puntos, con estas 3 plazas de gran tradición también. Sí, y lo mencionabas hace unos momentos, ¿no? Quien ha pisado esta plaza de toros han sido figuras del toreo, ¿no? Figuras del toreo
Yo recuerdo a Joselito Huerta, recuerdo a Manolo Martínez, Chucho Solórzano, Luis Procuna, Jaime Rangel, Antonio Lomelín, Eloy, sin olvidar a Manolo Martínez, Lorenzo Garza ya venía en algún momento, ¿sí? Y que es importante, pues mencionar realmente lo que es, Lázaro, si quieres que, pásale aquí en medio, ahí entrena, es un torero. Esta plaza es de toreros. Exacto. Y esta plaza la tienen que usar toreros. Y la tienen que practicar ahí. Y aquí que si viene es Malino, que venga y que ensaye, hombre. Si lo que queremos es que sea eso, que la gente vea que realmente esta plaza tiene que ser, si estamos mencionando figuras del toreo, tenemos que mencionar a los nuevos jóvenes que están, Rafa Soriano, que está aquí, es un novillero, originario de Zacatecas, pero pues ya más tlaxcalteca que zacatecano. Pues todos ellos tienen que pisar esta plaza como figuras del toreo, como toreros importantes, como matadores, ¿no, maestro? Sobre todo porque, mira, esta profesión es una profesión muy sufrida, ¿no? A nosotros nos platicaba en algún momento Eloy Cavazos que él tenía que caminar quién sabe cuántos kilómetros para adentrarse a hacer sus ejercicios, ¿no? Y también nos damos cuenta, ¿no? Que cuando hay corridas son bien socorridos, cuando no, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Así es. Pero los toreros siempre han tenido una gran pasión y gran respeto, porque también es una profesión de una gran tradición. A mí, cuando muy pequeño, nos tocaba ver cómo se cambiaban en la casa de mi papá. Sí, allá llegaban lo que eran las cuadrillas, ¿no? Sí, también recibir al Sotoluco, a Domingo. Exacto, nos tocó recibirlos, cómo llegaban ellos. Así es. Sus belices, sus maletas, ¿no? Entonces veíamos cómo instalaban en sus mesas, bueno, les poníamos unas sillas, llevaban unas mesas pequeñas, instalaban sus cosas, instalaban su terno, sus elementos, ¿no? Y a mí lo que más me llamaba la atención eran las protecciones de los picadores. Los fierros. Los fierros de la pierna que iba a ser la que... donde recibía el toro, sí. Exacto, claro. La pierna donde recibía el toro, que era la más larga, ¿no? Y la otra que era más corta, ¿no? Entonces yo veía cómo sacaban, cómo limpiaban sus piezas, pero sabes que había un elemento que nos llamaba más la atención. Antes de entrar a la corrida, se sentaban o se hincaban a rezar. Sí. Llevaban unos altares hechos de piel, como unas libretas grandes, completamente forradas. Sí, su relicario lo ponían, ¿no? Los relicarios, exactamente. Sí. Esos relicarios tenían imágenes bellísimas, sí. Tenían mechones de los cabellos de sus hijos, sí. Un zapatito, la foto de la abuela, del abuelo, y los veíamos rezando antes de salir a la corrida. La espiritualidad del toreo. Exactamente. Sí, y yo creo que esa es la otra parte también que nos une mucho, ¿no? Cuando los festejos de Sábado de Gloria, escuchar las campanas repicar, sí. Siempre nos toca en el segundo o tercer toro, pues es emocionante, ¿no? Sí, la piel se hace chinita, la piel se hace chinita. Es la parte donde el ser humano se está jugando la vida con una bestia que hace arte, una bestia que, gracias al toreo de un ser humano y a la fortaleza del toro, pues se crea arte en esto, ¿no? Sí, lo que nos decían ellos, ¿no? Ellos nos decían, ya ves, nosotros hemos tenido esa fortuna de ser preguntones. Entonces le decíamos a uno de ellos, ¿no? Oiga, ¿y por qué? ¿Por qué se hinca usted a rezar frente al relicario, no? Y la respuesta de uno de ellos fue, es que no sabemos si vamos a regresar. Claro. ¿No? Entonces decía, tenemos que estar bien, primero ahí arriba, luego con la familia, por eso le rezamos, y al final lo que Dios decida. De hecho, el pasillo del Hotel San Francisco, el que está cubierto por las bugambilias, sí. Es un recorrido muy emocionante cuando ve uno al torero salir ya rumbo a la Plaza de Toros, claro. Y es más emocionante todavía cuando viene regresando, ¿no? Del triunfo. Quizá que no fue una tarde como él quería. Claro. Del fracaso. También. De muchas cosas, ¿no? Son las emociones, y en algún momento nosotros quisimos ponerle que era la Alameda de los Toreros, porque ahí las emociones se encuentran, ¿no? Desde que vienen a la Plaza de Toros, sí. Y en el momento que regresan, ¿no? Esa es la magia de la fiesta, maestro. Es cuando te pones a pensar qué es lo que está dentro de sus cabezas. Lo que hicieron, lo lograron, quisieron, o sea, ahora sí que
lo que hicieron era lo que ellos deseaban en ese momento, lograr esos pases, lograr manejar al toro, lo encontraron tal cual, lo seleccionaron en toriles, porque todo esto no es nada más en el momento de la corrida, es desde que se seleccionan los animales, prácticamente desde que los traen, ¿no? Desde el momento de cómo los descienden en toriles, porque también hay un ritual para bajarlos, ¿no? Sí, todo. A determinada hora de la tarde se les trae, se les baja con determinado cuidado, porque también al toro se le respeta desde el principio, ¿no? Entonces todos estos elementos nos dan como resultado brillante una gran corrida, una gran ejecución de los maestros del arte de la tauromaquia, pero también lo que implica es la preparación de ellos mismos, ¿no? Claro. Eso es lo que mucha gente lo percibe. Y te comentaba yo, esa gente que luego están allá arriba, que no les alcanzó para el boleto, pero que comulgan con la fiesta desde detrás de la reja. Sí, yo creo que este palco popular, que es único en el mundo, hay que decirlo, es único, este palco que tiene la Jorge Aguilar Ranchero, pues las emociones son también muy encontradas, ¿no? Porque uno espera de su torero preferido, o de su torero que sigue uno, que la faena tarde a tarde sea la mejor y que salga con las orejas y el rabo, ¿no? O con el indulto. Pero la corrida comienza desde que se escogen los animales, bien lo dices, maestro, desde que va uno a los potreros a la ganadería y el ganadero muestra los 6 o los 8 toros para escoger. Desde ahí comienza la corrida de tal fecha, ¿no? Exacto. Y culmina con la muerte del último toro. Todo ese trayecto, híjole, yo no sé pensar, ¿no? ¿Qué está pasando por la cabeza del empresario, del ganadero, de los matadores, del aficionado, del que está como monosabio, de todo mundo, desde que se anuncia en cartel? Yo lo viví mucho cuando se organizó la corrida un sábado de gloria con Miguel Villanueva, con Raúl Ponce de León y con Rafael Gil Rafaelillo. Esto fue en el 18. Uno, el que menos edad tenía 68 años y el que más tenía 70. Entonces las emociones vibraban desde que los acompañaba uno a la ganadería y decía yo, chin, ¿qué es lo que está a tu edad, compañero? Sí. Y escogiendo esta corrida de toros, y esa magia se trasladó aquí, esa noche. La gente salió emocionada porque eran toreros, figuras del toreo de hace 40 años. Claro. Y volverlos a ver torear, generaciones que no lo habían visto. Con un gran colmillo, ¿no? Sobre todo eso. De luces, todo. Sí. Yo creo que son las emociones que nos ha dado la Jorge Aguilar Ranchero, ¿no? Ese tipo de emociones. Exacto. Y ustedes como muralistas, maestro, representan la fiesta de los toros con una pintura, con una pincelada, ¿no? Claro. La emoción que les llena a ustedes, el corazón, sale en el pincel, ¿no? ¿Qué te atrae a ti de la fiesta? Mira, hay muchos elementos en la fiesta brava y que como traductor, yo lo digo así, como traductor de tradiciones a imágenes, porque también buscar esta información tienes que traducirla, imaginarte cómo se vestían, qué tipo de ornamentos, cómo era todo esto, empezar también a contemplar las luces y todo, es toda una aventura, ¿no? Pero para pintar la tauromaquia también tienes que saber, ¿no? Tienes que saber por lo menos que el matador X, por ejemplo, vamos a decir que el pana era un gran personaje con una gran personalidad. Entonces, para pintar a alguien como el pana, tienes primero que remontarte a la manera que él pensaba, ¿no? Retratar lo que son las tradiciones, retratar esos colores, porque los colores taurinos son característicos. Hay colores, no hay colores rojos totales, sino que hay colores brillantes, muy hermosos, ¿no? Todo esto lo tienes que traducir a imagen. Esta imagen la tienes que cotejar con tus sentimientos, y como pintor es lo que tienes que hacer, estar muy ligado a esto. No puedes pintar algo que no te gusta, claro. Tienes que pintarlo porque te nace y sobre todo porque te da una cierta vibración sentimental, como lo que está diciendo ahorita el joven aquí moviendo su capote, ¿no? Entonces ves esas líneas en el capote, ves cómo se mueve el capote y todo eso tienes que traducirlo, porque estos movimientos que está haciendo son instantes. Sí. Si tú como pintor no lo logras captar y no lo logras traducir a imágenes, te puede salir un capote chueco, puede salir un pincelazo mal acomodado, ¿no? Eso ya no lo transmites al cliente, ¿no? Y sobre todo, cuando tú ya eres artista, ya tienes un cierto conocimiento en el arte, primero empiezas tú a satisfacerte de lo que estás pintando. ¿Alguna vez tuviste una plática con el pana?
Platicaste varias veces, una vez. Tuve 2 o 3 pláticas con él. Era una persona, y te lo digo sinceramente, el pana era una persona que tenía mucha comunión o mucha amistad con mi papá. Sí, Entonces con mi papá se agarraban del hombro, gritaban, se echaban una cuba, platicaban y todo. Y a mí me ocurrió una vez que mi padre me dice, ¿sabes qué? Tráete unas botellas de agua porque nos hacen falta. Entonces agarré, me doy la vuelta y me dice, espérate manito. Saca un billete y me dice, córrele y te las traes, ¿no? Fui corriendo, compré las botellas, les traje las botellas de agua y me tuvo ahí abrazado un rato, ¿no? Era una persona que tenía un gran sentimiento, era un gran amigo. Eso es lo que sí te puedo decir. Era un gran amigo y sobre todo tenía una gran afección al pueblo. Sí, claro. Yo nunca he visto un matador tan elegante, con tanta capacidad de arrojo como el pana. Maestro, ¿se extraña al pana en este momento? Claro, o sea, se extrañan muchos de su forma de trabajar, de su forma de torear, ¿no? Y te lo digo, era un gran personaje. Y la fiesta de los toros está creada con los cimientos de estos grandes personajes, porque si no te encuentras un gran personaje de esta talla como él, la fiesta de la tauromaquia no tiene cimientos, ¿no? Hay ídolos, hemos tenido varios en Tlaxcala, ¿no? Jorge Aguilar Ranchero, uno de ellos. Gran señor. Hernando de los Reyes el Callao, torerazo. Sí. Gavino Aguilar y el pana. Yo creo que son los cuatro gallos de Tlaxcala en la tauromaquia, ¿no? Sí. Hoy vienen más toreros, y uno de ellos es Uriel Moreno el Zapata, sí, con todas las suertes que ha hecho hoy en día, y yo creo que es el torero que representa en estos momentos el torero más añejo, sí, con mayor carisma. El Zapata pasará a ser esas herencias de los 4 que te acabo de mencionar. Sí, yo creo que sí. Sí, mira, el Zapata también tiene mucho garbo. Tiene mucha elegancia cuando ejecuta las suertes, ¿no? Y yo lo he visto, bueno, me ha tocado 2 o 3 oportunidades de estar. Y sí tiene gran capacidad, ¿no? Te das cuenta de inmediato. Te das cuenta cuando trabaja, te das cuenta cómo aborda el animal. Y es lo que yo te repito, tiene mucho que ver desde que seleccionas a tu animal en la ganadería. Eso también se traduce en una buena ejecución, ¿no? Y eso es algo de lo que uno como mortal, vamos a decirle, ¿no? Como mortal no podemos entender. ¿Cómo es posible que los toreros tengan esa visión para ver entre tantos animales en la ganadería el adecuado, ¿no? Porque también aquí cuando los empiezan a seleccionar, ellos hablan con su apoderado, con su para hacer los lotes y todo. Y sabes que este no me gusta, no tiene las patas así, los cuernos están encontrados, o sea, hay tantos elementos de la tauromaquia que dices, ¿cómo le hacen? ¿No? Cuando sale al ruedo el torero, acaba de decir algo importante. Sí. El torero fue a los corrales, vio los toros, no le gustó uno. Chin, te tocó en el sorteo. Híjole. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, maestro? Tú has vivido muchas anécdotas taurinas, porque tu señor padre hablaba con todos. Exacto. Con todos, políticos, toreros, todo. Con toda la gente. Con toda la gente, ¿no? Era un personaje, yo creo que el personaje más importante de la historia en el arte ha sido tu señor padre. Gracias. Y yo creo que él hablaba con todos y les transmitía a ustedes también cosas importantes del pana. Yo creo que habló con el Ranchero, yo creo que habló con el Callao, yo creo que habló con todos ellos, ¿no? Con el propio Tulio Hernández Gómez, que también se botaba al ruedo, ¿no? También era muy amigo de él, ¿sí? Entonces con Joaquín Cisneros, por ejemplo, también, que eran personajes muy ligados a la política y a la fiesta de los toros. Esos personajes le transmitieron a tu papá y a ti, te transmitió a tu papá. Claro. ¿Qué era la transmisión que había? Esa transmisión, las convivencias entre mi padre, estos personajes grandes de la historia de Tlaxcala, no se puede citar Tlaxcala sin hablar de Tulio, ¿no? Claro. Mucho impulso, mucha capacidad, ¿no? Su manera de pensar muy directa con la gente, ¿no? Y cuando no le caías, perdón la palabra, te pendejeaba, ¿no? ¿Sabes qué? No seas esto, haz las cosas bien, ¿no? Eso se transmite, se va dando uno cuenta. Mi padre nos platicaba, ¿no? Mi padre era muy, ¿cómo te diré? Muy tolerante. Cuando tú lo labraba fuerte, pues mi papá decía, no, se tiene sus cubas de encima. Sí, tranquilos. ¿No? Tranquilos, ¿no? Pero yo creo que cuando participas de ese tipo de cosas, algo se te pega.
Entonces te vas dando cuenta, y recientemente del fallecimiento de Tulio, sientes un vacío. Pegó a Tlaxcala, ¿no? La muerte. Esos vacíos son los que dices, ¿y ahora qué? ¿Quién sigue? Ahora, ¿quién sigue? O sea, ¿quién toma el lugar? ¿No? La tauromaquia es igual. Sí. La tauromaquia es igual. De momento dices, es que se va a retirar fulano. ¿Y ahora cómo vamos a disfrutar sus evoluciones, ¿no? Sus trucos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Lomelí, de Antonio Lomelí, cómo giraba el capote, ¿no? Se veía elegantísimo el señor, ¿no? Sí. Hasta la fecha ya nadie lo ha hecho. Sí, cada uno tenía su toque, ¿no? Hablamos de Uriel, hablamos del Pana, que tenían su toque, ellos, su tauromaquia propia, ¿no? Exacto. A algunos les gustará, a algunos no, pero ellos tienen una identidad en el toreo que los hace diferentes a cada uno. De Sergio Flores ahora, que bueno, pues es de los que viene empujando importante, ¿no? Pero bueno, pues hay toreros que hay que respetar, y hay toreros que te dejan un legado, así como estás hablando ahorita de personajes. Esta remodelación, hubo una remodelación importante con Tulio, de la Plaza de Toros. Yo no sé si fueron parte de los arcos, pero él le metió una remodelación importantísima. Sí, y que bueno, pues gracias a esa remodelación, hoy la Plaza de Toros pues tiene también ese toque especial de la modernidad. Claro. No únicamente fue lo que estamos viendo en fotos, ¿no? En imágenes. Imágenes, ¿no? Sí. Pues, maestro, ¿qué representa la Plaza de Toros Jorge Aguilar, el ranchero, para la historia de Tlaxcala, más allá de la tauromaquia? Más allá de la tauromaquia, mira, Tlaxcala es el único sitio donde puedes disfrutar de la tauromaquia con un campanario magnífico. En ningún otro sitio lo existe, ¿no? La historia de nuestro estado está completamente ligada a los toros, ¿no? A este arte tan nutrido, tan marcado, ¿no? Y sobre todo, lo que somos nosotros como individuos, todo el tiempo lo convivimos. ¿Cómo? Que ya te invitaron a la hacienda fulana a tomarte un pulque y de repente ves que por ahí está pasando los toros, ¿no? Así es. Completamente libres. Y te das cuenta que son animales elegantísimos con una gran calidad, ¿no? Entonces, todo eso, como tlaxcalteca, yo dudo mucho que existan tlaxcaltecas que no hayan visto una corrida de toros. De todos los niveles sociales, ¿no? Yo como niño, nos tocaba a nosotros, yo tuve el privilegio de cargar las balas de los picadores y meterme así que de gorra, de maletilla a la corrida, ¿no? Nos sentábamos allá a un lado de cuadrillas y le dábamos sus varas a los picadores. Me tocó ver cómo afilaban las pullas, ¿no? Sí. Me tocó ver también cómo un toro en algún momento tiró a un picador, y es más, a mí me tocó poner la mano para que no se desangrara. Ya, mira. ¿No? Entonces, como niño, pues yo tendría unos 11, 12 años, y me agarra uno de las cuadrillas y me dice, ven acá, ponle la mano, ¿no? Recién lo había revolcado el toro, y vimos que estaba saliéndole la sangre aquí, la parte de la ingle. Me tocó meter la mano con este dedo. Y ahí me tienen, ¿no? Hasta que llegamos al hospital, mi mano ahí casi pegada, ¿no? Pero te digo, yo creo que no existe tlaxcalteca alguno que no haya visto una corrida de toros. Y que se haya emocionado con la fiesta de los toros. Que le haya gustado. Sí. Maestro, en 2012, el Congreso del Estado declaró Patrimonio Cultural la fiesta de los toros en Tlaxcala. Y en 2020, que son los actos yo creo que más importantes hoy en la modernidad, se decreta la ganadería del toro bravo como ganaderías ecológicas. Estos dos actos pues fortalecen la fiesta de los toros, ¿no? Claro. Esta plaza de toros tiene que ser declarada Patrimonio Cultural de la ciudad. Es necesario. Es necesario porque muchas de esas grandes figuras primero se vinieron a probar acá. Y muchos matadores te lo han dicho. ¿Sabes qué? Cuando yo estuve en la tacita de oro, ¿te acuerdas que antes decían la tacita? No, la tacita de plata. Cuando estuve en la tacita de plata es imponente la gente cuando te está viendo. Y el olé es diferente. Exacto. Es diferente. Yo soy de Huamantla, tierra muy taurina, pero el olé de aquí pesa mucho. Es muy, y la gente de aquí es muy crítica. Sí, sí, ¿no? Sí. Y yo lo veía con algún momento con uno de los grandes cronistas taurinos, que también originario de Huamantla, se me acaba de don José López Rodríguez, que se llamaba. Ajá, don Joaquín López Rodríguez. Joaquín López Rodríguez,
una persona muy analítica en la fiesta taurina, ¿no? Entonces yo creo que sí, debe formar parte de esto, porque tenemos mucho legado. Tal vez nos falten unas pequeñas estatuas por acá de estos matadores, como tú dices, de estos 4 principales, ¿no? Digamos, en la Plaza de Toros México, a la entrada tenemos las esculturas magníficas. De las grandes figuras. No vendría nada mal que tuviéramos por lo menos a los 2 principales, al Ranchero Aguilar, ¿no? Al Pana, ¿no? Como grandes reconocimientos. Sí, los 4 grandes. ¿no? Los 4 grandes, digo, tenemos espacio. Bueno, estoy hablando de más, ¿no? No, es que la afición es lo que tiene que impulsar, ¿no? Valdría la pena. Inclusive yo te voy a comprometer, maestro. Vamos a hacer el documento, sí. Entregárselo a la presidenta Maribel Pérez Arenas. Muy bien. Para que se declare patrimonio cultural. Con estos datos que traes aquí. Magníficos. Y con esto que tenemos aquí. Sí. Yo creo que da para que el Cabildo, lo consiga. Que he visto a regidores aquí, presidentes municipales aquí, gobernadores aquí, claro, viniendo a emocionarse, porque a una corrida de toros se va uno a emocionar. A convivir, ¿no? A convivir. Una gran convivencia. Y a sentir miedo, como decía el Pana. También. Entonces, yo creo que invitarte para que hagamos ese documento. Con mucho gusto. Y lo ingresemos a la presidencia municipal y solicitarle muy atentamente al Cabildo actual que este hermoso coso taurino, que es nuestro patrimonio de los tlaxcaltecas, sí, se declare ya por parte del Cabildo y se integre al decreto 93 del Congreso del Estado para que sea patrimonio cultural de la ciudad de Tlaxcala. Perfecto, sería fantástico. Con mucho gusto. Tengo algunos datos encontrados, faltan datos, de eso me encargo yo, ¿no? Nos ponemos a rascar en los libros, claro, nos ponemos a entrevistar a la gente, ¿no? Y sacamos datos más para esto, porque bien lo vale, lo vale, el esfuerzo es nuestro, el esfuerzo es tlaxcalteca. Si los tlaxcaltecas no son los que levantan su tierra, no va a venir nadie más. No, claro, nosotros prohibimos que se colocaran publicidad en los tablones, en la plaza es hermosa como para ponerle algo. Sí, como para ponerle las marcas. Sí, no. Digo. Y se ha respetado porque están los hierros de las 38 ganaderías, sí, que es lo que representa la fiesta de las ganaderías, y creo que esto nos da ese punto de equilibrio en la fiesta de los toros en México, maestro. Magnífico, yo estoy de acuerdo, es algo que debemos conservar, debemos valorar, ¿no? Digo, más allá de muchas ideologías nuevas que surgen, esto ha tenido una gran trascendencia a través de los siglos, ¿no? La fiesta taurina es una gran fiesta, es una gran conmemoración, claro, ¿no? Tanto en las épocas, momentos religiosos importantes, se hacía una convivencia de este tipo, ¿no? Entonces, esto se debe perpetuar. La plaza sigue siendo un gran sitio en el que los tlaxcaltecas convivimos. Lo que tú dices es una gran plaza que tiene un peso específico, y eso se debe enaltecer. Maestro, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros hablando de esta belleza de la arquitectura, tanto añeja como moderna, y sí, que hoy la podamos presumir, no únicamente en Tlaxcala, en México, sino a nivel mundial. Gracias por estar aquí con nosotros, y es un compromiso hecho. Compromiso hecho, lo hacemos, vamos a echarle ganas. Maestro, gracias. A ti que estés bien. Y a ustedes, amigos de Tu Peña TV, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima emisión con Héctor Sánchez Ríos, que tendrá entrevistas muy interesantes. Lázaro Conde, gracias por acompañarnos, y un agradecimiento también a Maribel Pérez Arenas y a Edgar Zamudio, a Rafa, que nos hicieron favor de facilitarnos las instalaciones de nuestra bella plaza. Y al Malino, que ahí está toreando, que es nieto de un gran orfebre, de Rafael Montoya, el Malino. También que algunos hablaremos de él. Exacto. También, que es parte de la historia de Tlaxcala. Gracias, nos vemos la próxima. Buenas noches, que descansen.